Quizá lo que más, bueno, quizá no, la situación más grave que tenemos los cristianos diariamente es enfrentarnos al pecado. Amén. Antes de venir a Cristo, como hemos leído y aprendido en muchas ocasiones, nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos tan esclavos del pecado y estábamos tan ciegos que ni siquiera nos dábamos cuenta lo esclavos y los ciegos que éramos. Es más, la palabra va mucho más allá y nos dice que antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y dirán, no, pastor, pues yo estaba vivo. Yo sentía, yo olía, yo percibía. Sí, estábamos vivos en nuestro cuerpo, estábamos vivos en nuestras emociones, pero espiritualmente estábamos muertos. Y fue necesario que Cristo, que el Espíritu Santo, que Dios mismo nos hablara a nuestros corazones, regenerara nuestro ser, nuestra antigua naturaleza y nos hiciera nuevas criaturas para que pudiéramos entender las verdades del Evangelio. Amén. La palabra dice que lo espiritual no se puede entender con la mente carnal. O sea, con la mente que teníamos antes de venir a Cristo no podemos entender las cosas de Dios. Entonces es necesario que para que nosotros podamos entender las cosas de Dios, Dios haya cambiado nuestra mente y todo nuestro ser, nos hizo de nuevo completamente, por eso se llama el nuevo nacimiento. No es una refacción, no es como cuando uno lleva el carro al taller para, le decimos latonería y pintura, sáquele todos los golpes y pinte lo que quede como nuevo porque lo voy a vender. No, aquí se trata de que nos hace de nuevo completamente. Del todo de nuevo. ¿Para qué? Para que ahora, transformada en nuestra naturaleza de carnal, o sea, de ser del hombre normal a un hombre lleno del Espíritu de Dios, para que así podamos entender lo natural, lo espiritual, perdón. Ahora, antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Pero cuando venimos a Cristo, Él en la cruz rompe nuestra esclavitud del pecado. Pero todos lo sabemos en este lugar que aún después de convertidos el pecado sigue perturbándonos. Amén. Todos los días de una u otra manera o de mil maneras pecamos. Ahora, primero tenemos que recordar que en unas palabras muy sencillas, ¿qué es pecar o qué es pecado? Y es todo aquello que nos lleve a desobedecer los mandatos de Dios, a estar en contra de la autoridad de Dios. Cualquier cosa que la podemos hacer en nuestros pensamientos, o manifestarla en nuestras palabras, o manifestarla en nuestras obras. La palabra dice también que es pecado no hacer lo que debemos hacer, que es lo que se llama omisión. Entonces nosotros podemos alejarnos de las cosas de Dios, desobedecerlo a Él, desobedecer su autoridad, sus mandatos, de muchas maneras. De pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, dicen, ¿cierto? Ahora, a lo que yo quiero referirme hoy es a lo siguiente. El pecado me aleja de Dios. El pecado entristece a Dios. El pecado enfría mi relación con Dios. El pecado me enfría espiritualmente. Pero siempre antes de pecar, tuvo que suceder algo que me indujo, que me llevó, que me movió a pecar. Amén. No es que pequemos espontáneamente, siempre hay algo que nos enganchó, siempre hay algo que nos llamó la atención, siempre hay algo que nos tomó nuestra atención, nuestros sentidos, nuestros pensamientos y nos llevó a alejarnos de la voluntad de Dios, ya sea de una u otra manera como se los expliqué antes. Entonces, hoy quiero que recordemos un poquito algo con lo que nos enfrentamos todos los días, todos los cristianos, todo el tiempo hasta que Cristo vuelva por nosotros, que es la tentación. Y si yo les preguntara cuántos de ustedes han sido tentados, obviamente, ¿y cuándo fue la última vez? De pronto hace 30 segundos, o quizá ahorita mismo. Ahora, cuando hablo de tentación no estoy hablando solamente de esas tentaciones horribles que a veces se nos ocurren, ¿no? Porque siempre nuestra mente lleva a los pecados más, a los pecados contra la moralidad, con todo eso, pero hay montones de cosas en las que somos tentados. Acuérdense que pecado es cualquier tipo de desobediencia a los mandatos de Dios, a la autoridad de Dios. Entonces, hay unas cosas muy pequeñas entre comillas y unas cosas muy grandes entre comillas, vistas desde nuestra propia moralidad, ¿cierto? Pero para Dios todo aquello
que implique ir en contra, en desobediencia de sus mandatos, se llama pecado. Por eso pecamos con tanta facilidad, porque además tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Y esa naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios, pero la gran victoria que consiguió Cristo en la cruz del Calvario fue vencer esa esclavitud que nosotros teníamos para ahora ser esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Solo como inicio, en Santiago 1, del 12 al 15, encontramos en las Escrituras lo siguiente. Son versículos muy conocidos y vamos a leerlos. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando hablamos de varón estamos hablando de hombres y mujeres que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahora explicamos qué es eso, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Santiago nos empieza diciendo: bienaventurado, bendecido, dichoso, dichosa la persona, dichoso el creyente, que cuando es sometido, cuando se enfrenta a la tentación, es capaz de resistirla. Bienaventurado, bendecido. Y dice, y hay una promesa, dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Haciendo un paréntesis, hay una serie de coronas, de premios que Dios ha prometido para ciertos creyentes, para creyentes en ciertas circunstancias. Una de esas coronas es la corona de vida prometida ¿a quiénes? A los que resistan o resistamos o resistimos la tentación. Pero entonces luego sigue diciendo Santiago: cuando alguno es tentado, o sea, siempre vamos a ser tentados, de una u otra manera. Dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces se aparece inmediatamente, uno le llega a la mente: bueno, pero es que a veces Dios nos pone pruebas, ¿cierto? Y entonces esa prueba, si la palabra dice que yo no puedo ser tentado, que Dios no me tienta, perdón, ¿qué pasa cuando Dios me está poniendo una prueba? Hay una diferencia muy grande entre la tentación y la prueba. La tentación siempre quiere llevarte o llevarnos al pecado. Amén. La tentación es cualquier cosa que aparezca en nuestras vidas que quiera seducirnos, invitarnos, cautivarnos, atraernos para que seguida esa vía caigamos en pecado. Entonces Dios no quiere hacernos el mal. Amén. Dios no quiere ponernos una tentación para que caigamos en el mal. Por eso dice que Dios no tienta a nadie. Ahora, ¿qué hace Él? Él nos pone pruebas para que, superada la prueba, nosotros seamos más cercanos a Él, más parecidos a Él. La tentación nos impulsa hacia el mal. La prueba que pone Dios nos impulsa al crecimiento y a parecernos cada día más a Él. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la tentación? Dice la palabra acá que cuando hay una tentación delante de nuestros ojos o de nuestros oídos o en nuestra mente, hay algo que está dentro de nosotros, que es lo que aquí traducen con la palabra, la Reina Valera, concupiscencia, que es ese mal que tenemos nosotros dentro, esa tendencia a lo malo que tenemos nosotros. Todos lo tenemos, amén, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos una tendencia a lo malo, una tendencia a lo malo, que yo creo que la mayoría aquí somos muy malos en algunos de nuestros pensamientos, que alguna vez hemos pasado por pensamientos muy malos. Y entonces esa naturaleza nuestra que todavía está dentro de nosotros, que tiende al mal y que está dentro de nosotros, cuando viene la tentación, eso que hay dentro de nosotros yo lo llamo que se engancha con la tentación. Es como si yo tuviera un gancho hacia adelante y viene la tentación y me engancha. Y si ustedes se fijan en cada uno de nosotros, eso que hay dentro es diferente. Algunos los tientan unas cosas, otros los tientan otras.
Algunos son tentados en el área sexual, otros son tentados en el área del dinero, otros son tentados por la mentira, otros son tentados por la vanidad, otros son tentados por esto, otros son tentados por aquello, otros son tentados por el orgullo y quizá algunos todas las anteriores. Pero en nosotros está eso. Entonces, si yo no tengo problemas por decir algo con el dinero, muy probablemente sea muy difícil que vengan a sobornarme y a decirme, bueno, le voy a dar tantos miles de dólares si usted esto o aquello. Pero si mi corazón está en el dinero, si mi vida está en el dinero, ¿se acuerdan ahora en el momento de adoración que yo les decía, qué fue lo primero que tú pensaste cuando les dijimos démosle gracias a Dios? Con contadas excepciones, es muy probable que tu corazón esté ahí en eso primero que pensaste. Tengamos cuidado en lo que pedimos y tengamos cuidado en dar cuando le damos gracias a Dios, porque nosotros por lo primero que tenemos que darle gracias a Dios es por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Amén. ¿Sabes qué? Normalmente nos centramos en las cosas que nos ha dado. Es que estoy estrenando zapatos, los zapatos que he anhelado durante los últimos meses. Gracias, Señor, por mis zapatos. Y nos venimos con los pantalones corticos para que todos nos los vean. Damos gracias a Dios por debemos darle gracias a Dios por todo, pero nunca debemos dejarle de dar gracias a Dios primero que todo por lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que Él hizo en la cruz también fue librarnos de la esclavitud del pecado. Si Él nos libró de la esclavitud del pecado, ¿quién es el único que puede ahora seguirnos librando del asedio del pecado? Él mismo. Amén. La diferencia, antes no teníamos al Espíritu Santo, ahora somos templo del Espíritu Santo y ahora contamos con la palabra inspirada de Dios. La que no falla, la que no tiene errores, la que es perfecta porque fue inspirada por Dios mismo. Amén. Entonces, esa tentación cuando nos engancha, nos hace pensar, hablar o actuar de una manera en contra de la voluntad de Dios. Entonces la primera pregunta es, pastor, entonces la tentación es ser tentado es malo. No, ser tentado no es malo, tentaciones vamos a tener todos los días a toda hora. Y en esta vida que tenemos ahora tan apurada, tan afanada, tan de poquito tiempo, en que tenemos cada vez menos tiempo para Dios, menos tiempo para su palabra, menos tiempo para orar, pero tenemos cada vez más tiempo para trabajar, para estar por fuera, para estar en las redes sociales, para estar en esto, para estar en lo otro. Cada vez van a venir a nosotros más imágenes, más mensajes, más llamados a esto, a lo otro, y a desviar nuestra atención de las cosas de Dios. Amén. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, y es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Una lucha diaria. Y no te estoy hablando de tentaciones necesariamente las tentaciones inmorales. Hay veces que le dedicamos más tiempo a otro porque eso otro atrajo más nuestro corazón. El problema es que eso se puede volver habitual. Y cuando se vuelve habitual eso, se deja de volver habitual las cosas de Dios. Y lo habitual desplaza a lo otro y lo otro se empieza a volver ocasional, circunstancial, temporal. Entonces empezamos a buscar a Dios cuando lo necesitamos. Y empezamos a ir a la iglesia cuando ya estamos de aquí o ya me cansé. 17 veces me ha llamado el pastor. Voy a ir porque sea para que me deje llamar una semana más. No, nosotros no los llamamos porque necesitemos ni la ofrenda ni que ustedes sigan gastando los asientos. Es porque nos preocupamos por la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros. Somos una familia, amén. ¿Ustedes se preocupan cuando un hermano de sangre de ustedes está enfermo? Si un hermano de ustedes, piensa en tu hermano, en tu hermana, o en tu mamá o en tu papá, que te llama 1 o 2 veces por semana, o tú lo llamas 1 o 2 veces por semana, y han pasado 15 días y no te volvió a llamar. ¿Qué haces tú? Más de uno coge un avión, se va para allá, ¿cierto? Lo mismo debemos sentir los hermanos los unos por los otros, porque esto se trata de un viaje, pero de un viaje con destino eterno. ¿Qué le estará pasando a mi hermano, a mi hermana? ¿Qué lo estará distrayendo? ¿Qué la estará distrayendo? ¿Qué estará haciendo que se aleje de la voluntad de Dios?
Ahora tú lo puedes hablar y decir, la persona está bien, sí, pastor, yo me estoy congregando en esta iglesia que es de sana doctrina, listo, Dios te bendiga. Pero agarrémonos de Dios, amén. Porque este camino es largo y este camino es peligroso. Hay un tentador que nos está tentando todos los días para enfriarnos, para desanimarnos. Y sabes, muchos de nosotros las tentaciones son pequeñas. Muchos de nosotros caemos en la tentación de ganarnos una pelea que no es nuestra. Y entonces, por ejemplo, llegamos cansados a la casa y nos sirven la comida, bueno, la cena, y no, resulta que los frijoles están fríos y cazamos una pelea por eso. O llegamos al trabajo o vamos por la vía y alguien se nos atraviesa y cazamos una pelea por eso, ¿cierto? Y en nuestra mente le tiramos como que le cayeran como 5 rayos a ese chofer. Podemos caer en cosas terribles, ¿sí o no? Sí, las risas son de que sí. ¡Ay, me cacharon! No. Nosotros, nuestra mente vuela, nuestra mente es tremenda, nuestra mente es tan tremenda como terrible, tan creativa para lo bueno como tan creativa para lo malo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esas cosas que todos los días suceden en nuestra vida, porque todos los días el tentador va a intentar usarlas de una u otra manera contra nosotros. ¿Te puede robar tu salvación? No, pero te puede quitar el gozo de la salvación. Te puede hacer sentir mal, avergonzado, culpable. Mire, ustedes no se imaginan en consejería cuántas personas oye uno que se han enfriado, se han alejado de las cosas de Dios por vergüenza o por culpa. Porque se olvidan que tenemos un Dios 100% perdonador cuando nosotros vamos delante de Él 100% arrepentidos y buscando su perdón y su guía. Y yo les digo siempre lo mismo, mira, Dios dice que hay un momento en que cuando vienes delante de Él en arrepentimiento genuino, en ese deseo de confesar tu pecado y tomarlo, divorciarte de Él, botarlo lejos y reempezar una vida guiada solo por Él. ¿Sabes qué hace Dios con ese pecado? Lo toma y lo envía, lo echa al fondo del mar. Yo les decía el otro día, y nosotros, casi muchos de nosotros tenemos traje de buzo y nos metemos a buscarlo. Cuando Dios dijo, ya me olvidé de tu pecado. Dentro del libro que estamos estudiando en Primera de Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Él es fiel. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si prometió que nos perdona, ¿sabes qué? Nos perdona. Y ¿sabes qué? Es justo. Y entre la fidelidad y la justicia de Dios, ¿qué más podemos esperar? Cuando venimos delante de Él en desánimo, tenemos que confesarle el desánimo. ¿Y sabes qué es la promesa de Él? Que nos va a perdonar. Cuando venimos en vergüenza delante de Él, Él nos va a perdonar. Pero no para que la culpa y la vergüenza se queden con nosotros, porque esas las quitó Él también. Es para que vivamos apercibidos de que ya hicimos algo que no debemos volver a hacer, porque eso es arrepentirse, luchar contra aquello que hice, no volver a repetir la misma historia. Pero resulta que todos los días se pasa por delante de nuestros ojos, de nuestras mentes, de nuestra vida, la tentación. Y si se fijan cómo podemos, porque les decía, uno se imagina la tentación las cosas más terribles, pero tentación puede ser un delicioso pastel de chocolate. Delicioso puede ser cualquier cosa que te llame a tus ojos, a tu mente, a tu imaginación, que te resulte atractivo, aunque Dios te haya dicho, bueno, si eso no estás fornicando ni adulterando, pero estás pecando. ¿Qué le pasó a la señora Eva? Ahí va la señora Eva de la del Génesis. La señora Eva del Génesis, el Señor a ella y a Adán les había dicho que no comieran de ese árbol del huerto, ¿recuerdan? De todos los demás, llénense, coman todo lo que quieran, pero y cuídenme el huerto, pero de ese no coman. ¿Y qué dice la palabra? Que Eva vio y le pareció atractivo, y le llamó la atención, dijo, debes saber bueno y prácatelas. Le pegó el mordisco, ¿cierto? Pero hubo alguien que la indujo. La fruta
era la fruta. ¿La fruta era buena o era mala? Era la fruta, simplemente la fruta. La fruta que Dios había prohibido. Que le digan la fruta prohibida no quiere decir que porque es prohibido es malo. Es más, dicen por ahí los que saben que lo que prohíben es lo más bueno. Yo no sé si será cierto. Dicen que lo prohibido es lo más sabroso. Pues no sé si eso se los dijo Eva. Pero a Eva le pareció gustosa a sus ojos, dice la Escritura. Le llamó la atención a sus ojos, le pareció agradable. Ahora, ¿la fruta no la había mirado antes? Sí, muy probablemente sí. Muy seguramente sí, porque Dios les había señalado, de ese no. Pero se necesitó que alguien le dijera, ¿sabes qué? Si tú comes de esa fruta no te va a pasar lo que te dijeron. ¿Quién le había dicho que sí iba a pasar? Dios. ¿Quién había oído que sí iba a pasar? Adán. Y le dijo a Eva, ¿cierto? Pero resulta que apareció alguien, un desconocido, un don nadie en la vida de Adán y Eva. Y ese desconocido le dijo las palabras precisas que tocaron lo que había dentro del corazón de Eva, que es lo mismo que hay en el corazón de todos los seres humanos, que es el deseo de tener poder, el deseo de ser superior, el deseo de ser más grande, ¿cierto? Le tocó esa fibra, le tocó la curiosidad, le tocó montones de cosas que tenemos nosotros por dentro y que si dejamos que se enganchen con la tentación, vamos a caer en pecado. El pecado de Eva, entre comillas, fue simplemente, entre comillas, comerse una fruta. No fue acostarse con 50,000 hombres, ni recibir dinero a cambio de quién sabe qué. No, fue simplemente comerse una fruta. ¿Cuál era el problema? El problema no era la fruta, el problema era que Dios había dicho, no la toques, no la pruebes, no te la comas, porque de cierto morirás. Exactamente la misma naturaleza que tienen Adán y Eva en cuanto a sus debilidades emocionales las tenemos nosotros. Amén. Nosotros no somos superiores a Adán y a Eva. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva y tenemos las mismas tendencias, la misma maldad interna, el mismo deseo, los mismos deseos de ellos. Los seres humanos somos idénticos, los seres humanos no hemos cambiado. Ha cambiado cómo nos vestimos, ha cambiado lo que comemos, ha cambiado el progreso, ha cambiado en la ciencia, han cambiado muchas cosas, pero la esencia del ser humano sigue siendo exactamente la misma. Amén. Y el pecado sigue siendo exactamente lo mismo. El mismo no, porque ellos no tenían Instagram donde nadie les escribe. O ellos no tenían X cosas que hoy tenemos nosotros y que, ay, ¿será que abro o no abro? ¿Sí? Mejor no abras. Porque Eva abrió, abrió y pasó lo que pasó. Pero la historia se repite idénticamente. ¿Y sabes qué? El diablo, el adversario, el tentador no ha cambiado de estrategia. ¿Sabes cómo llama la palabra al diablo? Lo llama el tentador. ¿De dónde viene la tentación? Del tentador. ¿Y quién es el tentador? El enemigo. Porque la tentación busca apartarnos de Dios, busca enfriarnos en las cosas de Dios, busca que nos hagamos sentir culpables y avergonzados, busca que nos alejemos de las cosas de Dios, busca que nos alejemos de la iglesia, busca que nos alejemos de la Biblia, busca que nos alejemos de todo lo que representa a Dios, para generar en nosotros sentimientos y emociones que no son de Dios, y que Dios perdona, y que Dios sana, y que Dios puede quitar de la vida de nosotros. En Mateo 4:3 la Biblia dice específicamente así: y vino a él el tentador cuando estaba tentando a Jesús y le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La Biblia le llama el tentador. Luego la lucha de nosotros no es que sea cuerpo a cuerpo con el diablo, y entonces esto no se soluciona como hacen muchos reprendiendo. ¿Cuántos demonios tendrías que reprender todos los días para que no te tienten? Es absurdo.
El tentador está ahí, sus demonios están ahí para tentarnos. Y no se van ni dejan de tentarte porque tú los reprendas y los eches al lago de no sé dónde y a lo profundo de no sé dónde. Siguen ahí, ahí. El problema no está en ellos, ese es su trabajo. El problema está en nosotros, cómo respondemos a ese que es su trabajo. ¿A cuántos demonios hemos reprendido y a cuántos demonios hemos echado por allá? ¿Cuántos faltan entonces por irse para el hueco? Eso no funciona, porque eso no está, es más, ni siquiera está en la Biblia. Nos han enseñado a reprender espíritus de cuanta cosa. Eso ni siquiera está en las Escrituras. Y no estoy hablando que el Señor no dio poder a algunas personas para sacar espíritus malignos de otras personas no cristianas, obviamente. Pero reprender espíritu de cucaracha, espíritu de no sé qué, espíritu de no sé cuándo, eso no es bíblico, no es bíblico, no es bíblico, se lo repito. Por favor, no lo vuelvan a hacer. Porque además no funciona. Porque además no funciona. ¿A cuántos espíritus has atado? ¿A cuántos espíritus has amarrado y encadenado y etcétera y lo otro y le pongo un candado de clave para que no se lo sepa? No funciona porque no es bíblico. Amén. ¿Cómo hizo el mismo Jesús para reprender, cuando el diablo lo tentó? Él hubiera podido decir: te reprendo, Satanás, porque él sí tiene el poder para hacerlo. Él sí tiene el poder para hacerlo, nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos ese poder. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo enfrentó con la palabra. Amén. Ante cada una de las tres tentaciones el Señor le respondió con la palabra. Teniendo Él el poder, sí, para reprenderlo, les hago énfasis en eso. Entonces, entendida que es la tentación, entendido que estamos tratando de ser tentados todos los días, lo primero que nosotros tenemos que hacer para luchar contra la tentación es entender cuáles son mis debilidades. ¿En qué área puedes ser tentado tú? ¿En qué área puedes ser tentada tú? El diablo, el tipo ese, conoce nuestras debilidades. Él no se va a meter por donde. Imaginémonos un castillo de esos medievales o de esas de las épocas no medievales, de las épocas de las luchas que nos narra la Biblia. ¿Por dónde se trataban de meter los soldados enemigos? No era por la parte más alta del muro, era por donde encontraran una grieta, era por donde hubiera una puerta, era por donde hubiera un subterráneo de desagüe del agua. ¿Se han visto las películas? Normalmente no se tratan de vamos a meternos por el muro más difícil. Hay áreas de nuestra vida que son más fuertes que otras. Amén. ¿Por dónde te va a tentar el enemigo? Por tu lado más débil. ¿Cómo sabemos cuál es el lado más débil? Muchas veces es por el que ya has caído. Muchas veces es por el que ya has caído. Si te entran por el ojito, de pronto es por ahí. Si te entran por la orejita, de pronto es por ahí. ¿Cierto? Piensa en las cosas que te han hecho apartar fuertemente de Dios. ¿Cuál es tu debilidad? Porque es con esa debilidad con la que tenemos que trabajar. ¿Saben? Muchas veces nosotros tratamos ¿cómo les digo? De fortalecer áreas en nuestras fuerzas. Pero a mí me aterra, pues me aterra en el sentido, ¿cómo les digo? Me asombra, es la palabra, lo que le dijo el Señor a Pablo, cuando Pablo dice en la palabra: 3 veces he suplicado a Dios porque me quite este aguijón de la carne. ¿Y qué le contestó el Señor? No, te lo voy a dejar. ¿Qué le dijo? Te lo voy a dejar para que sufras, Pablo. No, sí estás sufriendo, Pablo, pero te lo voy a dejar. Mi deseo no es que sufras, aunque sé que estás sufriendo. Si no estuviera sufriendo, no me decía que te lo quitara, ¿cierto? Ahora, no te lo quito, Pablito, porque resulta que si te lo quito, tu orgullo, tu vanidad y tu altivez van a salir a flote. Y te quiero humildito como estás. ¿Le quitó el aguijón? No. Ni Pablo reprendió aguijones, ni espíritu de aguijones. Ni Pablo hizo nada diferente a entender
que era su debilidad y que en esa debilidad Dios se glorifica. Amén. ¿En dónde se glorifica Dios? En esa debilidad. ¿Cuál era el temor de Dios frente a Pablo? Bueno, no el temor, pero lo que estaba tratando de tratar Dios en Pablo. Su altivez. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo era el que se enseñoreaba yendo a matar cristianos, a buscar cristianos. Él era un hombre de autoridad. Él era un fariseo de fariseos, dice él mismo. Él conocía la palabra. Él tenía un ego más grande que muchos los de nosotros. Él miraba a los demás así, como si tuviera tortícolis. Él miraba a los demás por encima del hombro y muchísimo le parecían cosa chiquita. Los cristianos ni siquiera cosa chiquita. Pero aquel que los perseguía con tanta hazaña y con tanto odio, resultó defendiéndolos y muriendo por ellos. Resultó en una cárcel diciendo: me gozo de mis prisiones. ¿Cuántos de nosotros podríamos hoy que nos metieran a la cárcel decir: me gozo de mis prisiones y voy a escribirle a mis hermanitos que estoy feliz porque tengo a Cristo? Que no me importan los barrotes, que no me importan los guardias, que no me importan los ratones. Le doy la gloria a Cristo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces? Difícilmente, ¿cierto? Ahora, ¿Pablo era extraterrestre? Pablo era diferente. ¿Se acuerdan que les dije? La condición de ser humano es la misma. ¿Qué era lo diferente? Que Pablo tenía una relación íntima con Dios. Tú y yo ya tuvimos un reencuentro inicial con Jesús. No nos tumbó en el camino a Damasco, pero un día se nos presentó al frente y nos dijo: tú eres un pecador. Tu vida, como vas para el infierno, pero yo te ofrezco vida y salvación eterna. Amén. Ese encuentro ya lo tuvimos. No tenemos que esperar cosas maravillosas, visibles, pero lo sobrenatural ya sucedió. Tú ya eres nueva criatura. El otro domingo vamos a hablar específicamente de qué es ser nueva criatura y las bendiciones de que seamos nuevas criaturas, porque muchas veces tenemos que entender lo que tenemos para poderlo valorar. Amén. Muchas veces tenemos que entender lo que las cosas significan en sí mismas para poderlas valorar. No sé si a ustedes les han regalado, por ejemplo, una tía, o el abuelito, la mamá o el papá, una cosita chiquita y dice: esto guárdalo con mucho cariño. Dice: esto vale 40 centavos. No está en el valor comercial, ¿cierto? No está en el precio, está en el valor emocional y sentimental de esa persona que ama ese objeto o que le pareció importante dártelo a ti para que lo recuerdes. ¿Y qué lo hacemos? Muchas veces lo dejamos en el primer cajón que encontramos. Y resulta que en la primera mudanza vendemos esa mesa de noche y ni nos dimos cuenta de lo que había en el cajón. ¿Sabes? A veces descuidamos las bendiciones de Dios de la misma manera, porque fueron gratis. ¿A quién le gusta ir a un almacén y encontrar la palabra gratis? Empezamos a llamar a todo el mundo: Lili, Pablito, está gratis, hay de todas las tallas. Lleve 2 y pague 2. No, pague no. Llévese 2 y le encimamos 4. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos allá ahorita. ¿Sí o no? Pero cuando nos dicen que la salvación es gratis, no la valoramos. Cuando nos dicen que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no fue gratis, gratis para nosotros, para Él costó todo, costó hasta su vida. La salvación no fue gratis para nosotros, sí, para Él no. Pero a veces no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces tomamos en menos, sin importancia, este tipo de cosas como las que estamos viendo hoy. Miren, el pecado fue la causa principal por la que vino Cristo a quitarnos a nosotros, ponérsela a Él en la cruz y darnos vida eterna. Pero nosotros jugamos con eso. Y no peleamos contra la tentación. Miren, no podemos pelear contra el pecado si no peleamos contra la tentación. Porque la tentación es la que nos engancha y nos lleva al pecado. ¿Recuerdan lo que decíamos ahora en Santiago? Entonces, primero, ya sé que voy a ser tentado, ya sé que no tengo opción, voy a ser tentado. ¿En qué áreas voy a ser tentado?
muy seguramente, por no decir seguramente, en las áreas de mayor debilidad. Primera cosa que tengo que hacer, Señor, yo conozco mis áreas de debilidad, pero si es necesario, muéstrame aquellas en las que no me he dado cuenta o no me he querido dar cuenta. Mire, una de las cosas más difíciles de darse cuenta es la arrogancia, el orgullo, la altivez. Somos tan orgullosos que no podemos reconocer que somos orgullosos, ¿cierto? Entonces, normalmente es el Señor el que nos tiene que hacer darnos cuenta que somos orgullosos. A veces nos lo dice a través de personas, a veces nos lo dice a través de circunstancias, pero a veces nos mete en un trato complicado, difícil, como el de Pablito, ¿cierto? ¿Para qué? Para que bajemos el orgullo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Ahora, con esa debilidad, ¿cómo se llama? Identificada. Esos días, el domingo pasado hablábamos también de esta generación que todo es de la fragilidad total. Todo me duele. Eso que dijo el pastor era contra mí, seguro. Alguien le contó. Yo no vuelvo allá. Habló de los desanimados. Ay, yo no estoy desanimado. ¿Quién le dijo? No vuelvo allá. Hay inmadurez espiritual, pero también hay una tentación a dejarnos envolver por esas cosas emocionales y alejarnos de las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? El tentador feliz. Feliz. Y nosotros llorando, nosotros sufriendo. Y el tentador dichoso. La agarró facilito, creí que iba a ser más difícil. Pero solo con que no lo saludaran, con eso fue suficiente. Y llegó a la casa pateando al perro y haciendo de todo. Porque a veces tenemos inmadurez espiritual. ¿Y sabes por qué somos maduros espirituales? La palabra también lo dice. Porque todavía nos contentamos con la lechecita. Y seguimos tomando lechecita espiritual por años y años de años. ¿Cuántos que estamos aquí llevamos 10, 15, 20 años y todavía tomamos lechecita espiritual? La palabra también dice que hay un momento en nuestra vida, dice, ya debería ser maestros, pero todavía están pidiendo leche. Pensemos en eso, porque entre más inmaduros seamos, más fácil vamos a caer en las tentaciones de muchas cosas, incluso en tentaciones infinitamente chiquitas comparadas con esas otras que normalmente nos imaginamos. Y una vez detectado eso, vamos delante del Señor y del Señor decirle, mira, mi debilidad es esta, reconozco que soy débil en esta área, reconozco que soy un mentiroso tremendo, y no te digo mentira, Señor, reconozco que soy un mentiroso, pero no puedo en mi carne luchar contra esto, Señor, por favor, ayúdame en mi debilidad, dame la fortaleza, dame las estrategias, dame la manera de dejar de ser tan mentiroso. No dejar, es que dejar de ser tan mentiroso, no, de dejar de ser mentiroso, ¿cierto? Me gusta esto, Señor, dame la habilidad, dame la fuerza que no puedo, que no tengo en mí. Reconozco que no tengo en mí esa fuerza. Reconozco que he luchado, pero no puedo y no quiero seguir luchando en mis fuerzas, Señor, por favor, ayúdame. Si nosotros no reconocemos cuál es nuestro problema, ¿cómo vamos a solucionar nuestro problema? Amén. Luego de eso, luego de que tenemos detectado el problema, nosotros, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Entre más tengamos nuestra mente llena de nuestras cosas o de las cosas que traemos desde antes que llegamos a los pies de Cristo, porque es que a nadie se le borró el cassette, bueno, ya no hay cassette, a nadie se le borró ahora ¿cómo se llama? El disco duro, cuando llegó a los pies de Cristo. Cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, ¿se te borró el disco duro? No. Seguimos trayendo los mismos defectos, las mismas fortalezas, los mismos problemas, las mismas debilidades. Diferencia total. Aquí no lo teníamos, pero aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios para combatirlo, para enfrentarlo, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos recuerde lo que dijo Cristo, para que nos ayude en nuestra debilidad. Entonces tenemos que llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Hay un versículo que me encanta porque me hace acordar que nosotros cuando estábamos en Colombia, las niñas eran chiquitas, hacíamos ¿cómo se llama? Concursos
con ellas de quién se aprendiera los versículos. Entonces, hay un versículo que dice, voy a ver si lo encuentro. Está en Filipenses 4:8. Tanto me gusta que ya se me había olvidado. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Tenemos la mente llena de cosas, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tratar, pero esto tiene que ser una acción consciente. Cuando vengan cierto tipo de pensamientos, yo conscientemente tengo que tratar de dejar de pensar en esas cosas y cambiar mi pensamiento por otro tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, ¿de qué cosas nos habla el Señor? Dice, voy a repetírselo. Por lo demás, hermanos, en 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Pastor, pues si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué no pienso como Cristo? Porque es un proceso. Y ese proceso depende en gran medida de nosotros. No lo pidas como milagro. De pronto Dios te lo concede. Pero el deseo de Dios es que lo trabajemos todos los días. Que lo busquemos todos los días. Que lo anhelemos todos los días. Porque Él puso su Santo Espíritu al lado nuestro, dentro de nosotros, para ayudarnos también en eso. Y entonces ya no estamos desamparados. Ahora tenemos un confortador, un consolador, un acompañante que nos guía a la verdad. Yo quiero llenar mi mente de la verdad. Señor, ya me aprendí la Biblia. Aprendí a pensar como Cristo. No. Entonces, a través de mi comunión con Dios, a través de mi relación con Dios en oración y a través de la lectura de la palabra, yo voy llenando mi mente de las cosas que no están en mi mente, pero que pertenecen a la mente de Cristo. ¿Dónde está revelada la mente de Cristo? Acá. No en los sueños, ni en las visiones. La mente de Cristo está revelada acá. ¿Qué fue que el otro día? No, mejor lee la Biblia. Mejor lee la Biblia. No estoy diciendo que Dios no hable, les repito, siempre hago la misma salvedad. No estoy diciendo que Dios no escoja momentos en hablar de una u otra manera. Pero la manera que escogió, lo dice el libro de Hebreos, para hablarnos a nosotros, revelarnos su voluntad, fue a través de su Hijo Jesús. Y antes de Jesús, a través de los profetas y los escritores de la Biblia. Amén. Esa fue la manera en que escogió Dios. Y si fue la manera en que escogió Dios, pues hagamos la manera en que escogió Dios, porque qué mejor manera nos puede funcionar. Entonces la palabra nos dice que nos llenemos nuestra mente, que cambiemos nuestro entendimiento, que ya no nos adaptemos a la forma de ser de este mundo, sino que cambiemos, transformemos nuestra mente. Ahora, si ya tenemos la mente de Cristo, pues ya tenemos la cota inicial, el inicio. Ya tengo la mente de Cristo, ahora voy a llenar la mente de Cristo de las cosas de Cristo. Pero estamos muy distraídos, vivimos en distracciones, vivimos pensando muchas veces en lo que no debemos pensar. Gastamos años y tiempos y horas haciendo planes y soñando despiertos. Y no está mal. Pero ¿cuántas veces soñamos en las cosas de Dios? En los planes de Dios, en el futuro que Dios tiene para mí, en lo que ya reveló para mí, en lo que Él es. Y de esa manera nuestra mente se va llenando de las cosas de Él. Y de esa manera en la manera en que nuestra mente se va llenando de las cosas de Él, vamos empezando a hablar como Él, a trabajar como Él, a orar como Él. Cuando un niño es chiquito, el chiquitín todavía no sabe hablar, pero cuando un niño empieza a hablar, ¿qué cosas repite? Las groserías del papá. No, las cosas que aprende en la casa, ¿cierto? Lo que aprende en la casa. ¿Cómo va a hablar otra cosa que no ha oído? ¿Cierto? Y crecemos repitiendo las cosas. Luego repetimos las de la maestra. Ahora desde los 2 años los ponen ahí delante de una pantalla, un idiotizador así todo el tiempo. Ay, el niño ya maneja la tecnología. No, la tecnología está manejando a tu niño.
Ah, ya sabe más que yo. Sí, te aseguro que sí. Pero tú tienes la autoridad. Y tú tienes la autoridad perdónenme la expresión, y tú tienes la autoridad y estás tomando la decisión de que tu hijo se llene la cabeza, no sé qué palabra usar, de eso. Eso, mugrero, se está más decente de la que iba a usar. Tú eres el responsable, tú eres la responsable. Ahora, ¿todo es malo? No, no, todo es malo. Y reprendamos espíritu de tablet. No. ¿Lo hemos hecho? Facebook. No, te reprendo. No, es la tecnología. Es que no nos vamos a ir a volver a mirar a los televisores de blanco y negro. Los jóvenes sabían que hubo televisores que solo nos enseñan imágenes en blanco y negro, pues les cuento el gran descubrimiento. No vamos a volver a esa época. Pero el ser humano no ha cambiado, y ¿sabes quién no ha cambiado y cambiará jamás? Cristo y su palabra. Entonces, ¿qué van a ver? Cosas que los edifiquen, o que los entretengan pero sin lastimarlos, que los entretengan sin cautivarlos, que los entretengan sin tentarlos. Amén. ¿Quién escoge eso? Él sabe qué canales. No, Disney es una maravilla. ¿Tú has visto las cosas que dan en Disney? ¿Tú sabes quién maneja Disney? ¿Tú sabes la política que hay detrás de Disney? Averígualo. Porque si lo digo aquí de pronto nos cierran el canal. Es que ahora vamos para televisión ahora. Ahora, de verdad, miren eso. Porque depende de nosotros la información que reciban nuestros niños. Bueno, ellos son niños. Resulta que nuestra mente funciona igual. Con la gran diferencia que traemos basura desde hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Y mucha de esa basura está todavía ahí. Es más, es muy probable que nunca se vaya porque tenemos buena memoria. La pregunta es, ¿qué va a predominar cuando tú tengas que tomar una decisión? La pregunta es, ¿qué va a predominar cuando tú tengas que hablar? La pregunta es, ¿qué va a predominar, la basura o lo que aprendiste de Cristo cuando tengas que actuar? Ahí es donde está la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando la tentación aparezca? Si seguimos, entre más sigamos llenos de lo de atrás, más parecido vamos a reaccionar. ¿Cómo? Como lo de atrás. Es lógico, ¿sí o no? Es lógico. Pensando en esto, yo decía, bueno, hay personas que son completamente indefensas y les hacen así y hacen así, ¿cierto? De una vez se agachan. Pero ¿qué pasa si esa misma persona entra a clases de taekwondo y karate y judo y jiu-jitsu? El próximo que le haga así, ¡ping!, lo manda a volar. Es la misma persona, ¿cierto? Con un diferente aprendizaje, con una diferente manera de pensar. No estoy diciendo que eso está bueno, simplemente estoy ejemplificando cómo una persona puede cambiar de una mentalidad totalmente vulnerable a una mentalidad incluso agresiva. ¿Qué lo cambió? Lo que aprendió, lo que vio, lo que oyó, lo que allá su sensei le dijo, ahora twin, eso es lo que aprendió. Ahora hazlo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Exactamente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. El maestro de maestros, el rey de reyes y el señor de señores nos está diciendo, cambien su mentalidad para que puedan enfrentar la tentación. Reconozcan cuáles son sus lugares débiles, cuáles son sus momentos débiles, sus debilidades en su vida, y ahora llénense de la palabra y de mi presencia para que puedan ir adelante combatiendo la tentación. La tentación no es el problema es cómo reacciono yo a la tentación. Y les repito, y les repito, y les repito, voy a reaccionar ante la tentación en la medida que más cosas tenga en mi mente, de la una o de la otra manera. Con la diferencia, les repito, de diferencia que hace el cambio total, ahora tengo el Espíritu de Dios conmigo. Hay cosas de las que nos cuesta desprendernos, yo sé. Hay cosas de las que nos cuesta desprendernos. Pero hay un momento en que toca poner en una balanza, ¿quiero agradar y obedecer a Dios o quiero agradarme y obedecerme a mí mismo? ¿Quiero agradarle a Dios o quiero agradarle y obedecerle a la gente, a la familia?
¿Quiero agradarle a Dios, obedecerle a Dios, o quiero agradarle y obedecerle a esas personas que son mis amigos de toda la vida? La palabra nos dice que nosotros influyamos a ellos y no ellos a nosotros. Amén. Él nos puso aquí como sal en la tierra. Nosotros somos los que damos el sabor, los que no dejamos que las cosas se descompongan. Él nos puso como sal en la tierra. Amén. No para los barbecues. Sal, ¿para qué? Para que nosotros, la sal es y símbolo de no corrupción. La sal se le echa a los alimentos para que no se corrompan, ¿cierto? Pero la sal también da sabor. ¿Por qué nos puso el Señor como sal en la tierra? Para que seamos diferentes. Para aunque no gustemos, seamos diferentes. Mire, estamos en la generación del gustar. Estamos en la generación del gustar, del atraer, del llamar la atención, del ser famoso, del ser conocido. Y cuando digo famoso, también estoy siendo conocido y famosa. Entre más nos conozcan, más contentos estamos. Entre más aprobación tengamos, más contentos estamos. Y nos estamos preocupando exageradamente todos de la aprobación de la gente, y muchas veces se nos olvida que la aprobación que nos interesa es la aprobación de Dios. Del Dios que nos salvó, del Dios que dio su vida por nosotros, del Dios que aunque seamos desaprobados, Él nos vio como aprobados a través de Cristo. Lo cual no quiere decir que seamos aprobados en sí mismos. Él nos hizo aprobados a sus ojos. ¿A quién le estás dando gusto? ¿A quién quieres darle gusto? ¿A quién quieres satisfacer? Que esa respuesta sea a mi Dios y Señor. Al que quiero agradar y obedecer es a Él. Al que quiero satisfacer es a Él. Al que quiero darle una vida entera es a Él. Pero yo os digo, dice Mateo 5 del 28 al 30, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántos estaríamos aquí sin un ojo? Digámonos la verdad. Si nosotros, esto no es literal, ¿cierto? Pero si nosotros fuéramos literales, andaríamos ya todos con un bastoncito y un perro. Ah, no, pero también seríamos mancos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas todo aquello que nos estorbe, o todo aquello que nos haga caer, todo aquello que nos ayude a caer en tentación. Tu problema es el computador, quítalo. O cuando lo abras, ábrelo delante de alguien siempre. ¿Cuál es tu problema? Busca ayuda en Dios, y si es necesario, busca ayuda en alguien también. ¿Tú crees que tú eres la única con el problema? Todos estamos en problemas. Pero muchas veces, por no comentar lo que nos está pasando, seguimos en el problema. Y el único desaprobado y desagradado es Dios. Desaprobado nosotros, desagradado Él. Nosotros tenemos que persistir, nosotros tenemos que permanecer tratando de agradar a Dios, no para ganarnos su favor, porque su favor ya lo recibimos. Ahora queremos agradarlo en respuesta de sinceridad, de gratitud por lo que ya hizo. Amén. Pero eso no lo podemos hacer si nosotros no peleamos contra eso que está sucediendo en nuestras vidas todos los días, contra eso que nos está queriendo apartar de los caminos. ¿Quién puede ser ese ojo o esa mano que te tienes que sacar, o esa mano que te tienes que cortar? Quizás tu mejor amigo, tu comparra y tu comadre, la vecina, el vecino, el compañero de trabajo, la novelita colombiana. ¿Qué
¿Qué es lo que te está? La idolatría, el amor al dinero, el amor al trabajo. ¿Qué te está robando la bendición? ¿Qué te está robando la paz que solo puede Dios darte? ¿Qué te está robando la comunión con Dios? ¿Tú sabes lo importante que es para Dios tener comunión con nosotros? ¿Tú sabes lo importante? Yo siempre les he dicho, por favor, traten de mirar todo el mundo y todo lo que pasa como si ustedes tuvieran unos anteojos que se llaman Dios, a través de lo que piensa Dios, a través de lo que dice Dios. ¿Cómo lo sé? Porque está en la palabra. ¿Cómo sé yo que eso es a la manera de Dios? Porque leyendo la palabra lo sabemos. Hay cosas que no le agradan a Dios, pero nosotros seguimos haciéndolas. Pregúntale a Dios. Él es el más interesado en tener comunión con nosotros. Al principio caminaba en el Edén junto a Adán y Eva, ¿recuerdan? Se manifestó en el Antiguo Testamento en miles de ocasiones y en miles de maneras diferentes. Luego se manifestó Él mismo, hecho hombre, en medio de nosotros. Y ahora su manifestación es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Tenemos un Dios que se ha manifestado toda la historia para tener comunión con nosotros, para tener intimidad con nosotros. ¿Sabes qué hacemos nosotros cada vez que caemos que caemos en tentación y terminamos en pecado? Atentamos contra esa comunión, que podemos llegar a romper esa comunión en la que Dios es el más interesado. Esto es muy triste porque cada vez que hacemos algo que no debemos hacer es voluntariamente. Aquí nadie puede decir que yo no quería, se me chispoteó. No, ya estaba acá. De una u otra manera lo habías venido cocinando. Slow cooker. Slow cooker. A veces despacito. Y cuando llega uno, ¿y por qué? Es que resulta que lo venías cocinando desde hace tiempos. Y no lo paraste al principio, no lo desenchufaste al principio. Desenchúfalo apenas venga. No consientas la tentación. A ver hasta dónde llego. ¿Sí? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Lo que hizo José. ¿Se acuerdan cuando llegó a la casa de la Potifara, de la esposa de Potifar? ¿Qué hizo la esposa de Potifar? Uy, carne fresca, qué muchacho tan lindo. Y lo invitó, y lo invitó, y lo invitó. Y cuando llegó el día, ¿qué hizo él? Salió corriendo y la señora se quedó con la ropa del muchacho en la mano. Y él salió corriendo como Dios lo trajo al mundo. Prefirió eso a desagradar a Dios. Prefirió eso a desagradar a Dios. La Biblia no dice eso, pero yo me imagino la vergüenza del tipo corriendo así como Dios lo trajo al mundo por la calle. ¿Cierto? ¿Cuál de nosotros sería capaz de hacer eso? ¿Cuál de nosotros sería capaz de hacer tantas cosas por agradar a Dios? Y no te estoy hablando de salir desnudo a correr por la calle, sino de cosas muchísimo más pequeñas, a las cuales estamos tan apegados y nos cuesta tanto trabajo soltar, que no le estamos dando gloria a Dios en nuestras vidas, que no estamos honrando al Dios de honra en nuestras vidas. ¿Cuándo? Todos los días. Hay cosas de las que tenemos que desprendernos y personas de las que tenemos que desprendernos. No estoy diciendo odiarlas porque iría en contra de la propia palabra, pero hay personas que nos hacen daño y que tenemos que poner un límite. Y no decir, Señor, que lo parta un rayo. No, Señor, oro por esta persona, oro por su alma, oro para que lo transformes. Me ha hecho daño. ¿Qué dice la palabra? Que amemos a nuestros enemigos, ¿cierto? Amar a nuestros enemigos no es ver a nuestro enemigo salir corriendo y colgárnosle del cuello como hizo el papá con el hijo pródigo. Amarlo es bendecirlo, pero bendecirlo de verdad. Amarlo es desearle lo mejor. Amarlo es desearle lo que tú deseas para ti, deséalo a esa persona. Amarlo es decirle, Señor, esa persona me hace daño, ayúdame a alejarme de ella, pero bendícela. Por encima de todo, que te conozca, conviértela, transforma a esa persona como un día me transformaste a mí, como un día me convertiste a mí. Pero muchos de nosotros tenemos que deshacernos, y ojalá ya,
de cosas que están perjudicando nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Amén. Estoy hablando de cosas, de personas y de situaciones. Y por último, algo que nos ayuda mucho en el proceso de evitar la tentación y por lo tanto de caer en el pecado es el entender que somos parte de un cuerpo. Ya lo mencioné, pero quiero terminar con esto. Es el entender que somos parte de un cuerpo. La palabra dice que las mismas tribulaciones o los mismos problemas o las mismas circunstancias que estamos pasando nosotros hoy, las están pasando muchos otros en todo el mundo, muchos otros cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. Pero ¿sabes qué? Tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Señor Jesucristo y tenemos al mismo Espíritu dentro de nosotros para apoyarnos los unos a los otros, para guiarnos los unos a los otros. La única ayuda no es billete. Hay muchas maneras de ayudar a las personas y una de esas maneras es decir, yo estoy aquí. Mire, yo sé que, y les pido perdón porque yo fallo mucho en eso, en lo de las visitas, pero todos nos tenemos que visitar. Todos nos tenemos que llamar, todos nos tenemos que textear. Para eso sirve, usen las redes sociales para eso. Después de que están en Facebook 4 horas, manden un textico de 30 segundos. Hermano, te bendigo. Me has hecho falta, nos has hecho falta. O he estado orando por ti. El Señor me puso en mi corazón orar por ti. Hay que ser, siendo sinceros, amén, no. Y es muy probable que esa oración tuya y ese texto tuyo o esa llamada tuya lleguen en el momento preciso que esa persona lo estaba esperando, y te lo digo porque ha sucedido miles de veces. Amén. De la misma manera que tú a veces has necesitado que alguien que te llame, que alguien te apoye. Pero ¿sabes qué? Aunque nadie te llame y aunque nadie te apoye, tus ojos tienen que seguir puestos en Cristo. No en los hombres, sino solamente en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te pedimos de una manera muy especial, Señor, que nos ayudes a enfrentar día a día esta terrible situación que es la tentación. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer nuestros errores, a conocer nuestras debilidades. Danos la humildad para venir delante de ti a decirte que somos incapaces en nuestras fuerzas de alejarnos de esa tentación, y a pedirte que seas tú nuestra guía, que seas tú nuestro soporte y que en ti esté nuestra fortaleza. Ayúdanos, Padre, a vencer la tentación como lo hizo Jesús en el desierto. Que nuestra mente se llene de tu palabra, de la certeza de tu palabra, de la convicción de que tu palabra es poderosa porque tú mismo la inspiraste. Ayúdanos, Señor, a conocerte a través de la palabra, a tener cada vez más comunión contigo, de tal manera que nuestra mente vaya cambiando, que las cosas de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja mujer, vayan siendo reemplazadas cada vez más, como lo dice tu palabra, que cuando nos miremos en ese espejo que es tu gloria, cada día reflejemos más y más tu gloria por medio de tu Santo Espíritu, Señor, por la ayuda de tu Santo Espíritu. Padre, ayúdanos a vencer la tentación, no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Ayúdanos a reconocer que estamos escasos de oración, que estamos escasos de congregarnos, que estamos escasos de buscar más de ti. Y perdónanos, Dios. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra falta de compromiso, perdona nuestra ligereza, porque tomamos con tanta ligereza a veces el pecado y la tentación. Y ayúdanos a fortalecernos en ti para poder vivir con gozo esa victoria que tú ya lograste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayuda a cada persona en este lugar, en esta lucha diaria, pero ayúdanos a entender que los demás a nuestro lado también están en la misma lucha, y que nosotros podemos ser esas personas que caminemos hombro a hombro en este camino difícil que nos lleva a tu presencia eterna. Te damos gracias por tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, afirma y aplica esta palabra en nuestros corazones y que se vuelva parte diaria de nuestro vivir. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los guarde y Dios los bendiga.